Bueno, yo ya estoy haciendo la vuelta número 5 y quiero mostrarles cómo va. Acá cerré igual el azul normal, como lo estoy cerrando. Recuerden, 2 naranjas acá, dejo 2 azules libres para empezar los 2 naranjas, normal. No he hecho nada diferente ahí. Y acá ya vamos a meter la nueva línea de triángulos. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Hago los 3 naranjas y encima de los 2 naranjas que me queda libre voy a hacer 2 amarillos. Recuerde que los amarillos es un triángulo de cabezas y los negros es un triángulo de pie. Eso mismo voy a hacer acá. Tengo ya los 2 amarillos y voy a hacer el triángulo negro que está de pie. Para empezarlo voy a hacer 10 negros sobre amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, 9 y este es mi número 10. Tenía 10 amarillos, salieron 10 negros. Perfecto. Los 2 amarillos los hice sobre naranja y acá voy a correr el naranja encima del negro. Recuerden que van 2 amarillos encima de negros, perdón, 2 naranjas y el último naranja sobre el primer naranja. Y voy a correr los verdes para colocar el rojo en el centro. Recuerden alar un poco los hilos. 2 verdes sobre naranja y el tercero sobre el primer verde. Y me queda el espacio para hacer los 2 rojos. 2 rojos encima de verde y hago los 3 verdes. Y 3. Me queda un naranja libre, que ahí empiezo con los 3 naranjas para que queden corridos. 1 sobre naranja y los 2 sobre negro. Y acá sobre el amarillo voy a hacer los 10 negros. Eso es todo para esta vuelta. Esta es la vuelta número 5. No es muy complicado hacerlo. Realmente es un diseño muy sencillo. No tiene mayor dificultad. Y es un motivo muy fácil de hacer, muy rápido, porque tiene cantidad de puntos. Acá, por ejemplo, estamos haciendo 10, 3, 3, 2, 3, 3, 10 y acá estamos reduciendo los azules. Entonces realmente rinde bastante hacer esta mochila, es muy rápida y muy fácil de entender. Vamos a hacer los 3 naranjas acá. 1, 2, 3. Y vamos a disminuir el azul. Eso es todo lo que voy a hacer en esta vuelta. Así les tiene que quedar. Ya se está formando el platón. Ya realmente está en tamaño que va a quedar. A partir de este momento simplemente empieza a subir el cuerpo. Ya quedó el tamaño real de la mochila. Voy a avanzar y ya nos vemos para continuar. Bueno, esta es la vuelta que les acabo de explicar. Yo ya la terminé y estoy adelantando un poco la vuelta que sigue. Quiero mostrarles cómo lo hago. Igual, el naranja sigue quedando corrido. Y acá, en el espacio donde hicimos 2 amarillos, ahora vamos a aumentar el amarillo a 6. Esto lo vamos a hacer en todo el diseño de la mochila. Esta parte de aumentarlos así.
2, luego 6 y luego 10. 4, 2 naranjas sobre 2 amarillos sobre naranja, 2 sobre amarillo, y para completar los 6, 2 sobre negro. Y estamos disminuyendo al negro. Acá en el negro me van a quedar 6. Recuerde que esta vuelta se las enseñé en la segunda, que era lo mismo. Quedaban 6 amarillos, 6 negros y quedaron los 6 naranjas. Pero en esta ocasión no pueden quedar los 6 naranjas porque ya abrí el rombo en esta parte. ¿Listo? Entonces, para que no se me vayan a confundir, es la única diferencia. Que la vuelta número 2 no tenía aún el rombo. Acá sí me quedan 6 negros. Tienen que quedar los 6 negros. Ahora voy a hacer 3 naranjas porque estoy abriendo el rombo. 2 sobre negro, 1 más sobre naranja para un total de 3, y voy a hacer los 3 verdes también. 2 sobre naranja y 1 sobre verde, y acá voy a aumentar los rojos. En esta parte sí me quedan 6 rojos, así como me quedaron 6 amarillos, 6 negros, acá me quedan 6. Voy a hacer 2 sobre verde, 2 sobre rojo, y me van a quedar 2 más sobre verde. Listo, de esta forma. Por acá se ve un poco el azul, simplemente halo el hilo y listo, eso es todo. Así me va a quedar esta vuelta. Venga, se las enseño ya hecha. Acá me quedaron 6 rojos, los 3 verdes corridos, los 3 naranjas, 6 negros, 6 amarillos, los 3 naranjas, y seguimos disminuyendo el azul. Voy a terminar esta vuelta y ya nos vemos para la siguiente. Bueno, yo ya estoy terminando la siguiente vuelta. Recuerda que quedamos en esta vuelta donde teníamos 6 rojos. Yo ya adelanté, ya tenemos acá 10 amarillos, 2 negros, los 3 naranjas, los 3 verdes, 10 rojos, 3 verdes, 3 naranjas, 2 negros y los 10 amarillos. El azul, quedaron solamente 2 azules. En la siguiente vuelta lo vamos a tapar todo con naranja, ya se pierde el azul. Amarillo 10, el negro 2. Así vamos a avanzar. Quise enseñárselas así para que ustedes puedan avanzar y se den cuenta lo fácil que es. Es muy sencilla esta vuelta, entonces por eso no les mostré el paso a paso. Yo voy a terminar acá y ya les muestro cómo empezamos la siguiente. Teniendo ya los 10 rojos, los 10 amarillos, ya les enseño cómo vamos a continuar. Bueno, yo adelanté bastante, realmente era hacer lo mismo de lo mismo. Quiero enseñarles, esta parte es igual, repetir, repetir, repetir. Acá ya tapé el azul, quedaron 4 naranjas, y acá lo único que hice fue hacer los 10 negros, así como lo hice acá, 2 amarillos, 4 naranjas, 2 amarillos, los 10 negros, y continuar. En esta vuelta que acabo de terminar, igual, disminuí a 6 los negros, y tapé todo el naranja, pasé todo amarillo hasta acá. Es lo único que debo de hacer. 2 amarillos sobre negro, todo amarillo y 2 sobre negro para disminuirlo a 6. En esta parte hice un poco más, pero pues tampoco les enseñé el paso a paso para ahorrarnos tiempo, porque no quiero hacer tan largo el paso a paso. Igual, acá donde terminé tapando los azules, sencillo, me fui con 2 amarillos, los 10 negros, 3 naranjas, 3 verdes, 2 azules, tapé el rojo todo con verde, 2 azules, 3 verdes, 3 naranjas, y hice los 10 negros, los 2 amarillos, los 4 naranjas, los 2 amarillos, y seguí igual que este. En la siguiente vuelta, donde tapé todo el naranja con amarillo, hice 6 negros,
3 naranjas, 3 verdes y aumenté el azul. Entonces hice 2 azules sobre verde, 2 azules sobre azul, 2 verdes sobre verde y metí 6 amarillos acá sobre verde, dejando 2 verdes libres para verde y aumentando acá el azul. Y así continué toda la vuelta. Estoy haciendo esta vuelta. Esta es la que estoy terminando, donde paso los amarillos por encima del naranja, quedando así. Y haciendo los negros. Eso es todo. No he hecho nada diferente. Eso es todo. Quise adelantar porque es un diseño muy fácil. Entonces no quiero demorarlos tanto con este tutorial. Eso es lo que ustedes deben de hacer, lo que les acabo de explicar. Es muy sencillo, realmente es muy fácil. Este diseño siempre me va a quedar diferente. Recuerden que les he dicho, el primero y el último siempre queda un poco diferente. Pero cuando ya la mochila está terminada, no se nota tanto. Voy a hacer acá este pedacito, solo esta partecita, para que ustedes, si tienen alguna duda, la aclaren, para que no nos quedemos con la duda. Y no quiero avanzar sin que estén seguros qué es lo que debemos de hacer. Recuerden siempre alar un poco los hilos. Y voy a hacer, ya hice 3 naranjas, 2 sobre negro, 1 sobre naranja, y voy a hacer ahora 3 verdes. 2 sobre naranja y 1 sobre verde. Eso es todo lo que voy a hacer acá. Y voy a aumentar el azul. Recuerden que les comenté que había aumentado este azul. Acá vuelvo y lo aumento en 2 verdes. Un azul, sobre verde, el segundo sobre verde y el tercero sobre azul. 3 azules tengo ahí, 1, 2, 3. Y voy a continuar con azul sobre azul. Quiero mostrarles esta parte hasta acá. Listo, hasta ahí. En total me quedaron 2, 4, 6 azules. Voy a hacer 2 verdes sobre verde. Acá. 2 verdes sobre verde. Y un verde sobre amarillo. Listo. Y voy a hacer 1, 2, 3 y 4 amarillos. Y me queda un amarillo libre, que ahí voy a empezar el verde. Un verde sobre amarillo. Y 2 verdes sobre verde. Y voy a aumentar el azul. Recuerden que es muy importante que aumentemos el azul para que nos dé esta forma. Empezamos con azul sobre azul. Acá. Dos, 3, 4 y hago 2 más sobre verde para un total de 6. Y me queda un verde libre, que ahí voy a repetir esto mismo. 3 verdes, 3 naranjas, 2 negros, y voy a aumentar todo este amarillo. Recuerden que ya este amarillo ocupa 2 negros acá, se va todo amarillo, ocupa 2 negros acá y disminuimos el negro un total de 2. Entonces adelantemos esta vuelta y ya nos vemos para continuar. Bueno, ya terminé la vuelta, la que les acabo de explicar, y quiero mostrarles ahora cómo voy a pasar el naranja por encima de este. Ya el diseño queda así, ya el amarillo no se le aumenta más, no se le hace más. Recuerden que el negro quedó en 2, y el amarillo se le aumentó los puntos que dieron, siempre haciendo 2 amarillos sobre negro, igual acá. Terminé con el azul. Yo estoy ya con la siguiente vuelta. Si se dan cuenta, acá ya tengo el naranja, que es el que les voy a enseñar cómo lo paso acá, y ya aumenté el azul.
Recuerde que acá teníamos solo 3 líneas de azul, acá ya tengo 4. Hice lo mismo, aumenté azul así como les enseñé y disminuí amarillo así como les enseñé, no es más. Solo hice eso. Voy a hacer un punto verde, acá no voy a hacer los 3 puntos verdes, voy a hacer solo uno, un punto verde sobre verde, y empiezo a hacer esta línea naranja que les acabo de enseñar, la empiezo a hacer toda desde el primer punto naranja. Si se dan cuenta, desde el primer punto naranja la empecé a hacer hasta el último punto naranja. En total me salieron 26 puntos naranjas. Eso mismo voy a sacar acá. Acabo de hacer 3 naranjas, ahora voy a hacer 2 sobre negro para un total de 5 naranjas, y voy a hacer todos los puntos naranjas sobre el amarillo. No me puede quedar un solo punto sin hacer. Recuerden alar un poco los hilos, siempre tenemos que estar muy pendiente de los hilos que van por dentro. El hilo alma es muy importante, estar pendiente de que no se recoja. Bueno, acá ya terminé de tapar los amarillos con naranja, voy a hacer los 2 negros y termino con los 3 naranjas. Recuerden, vamos a alar los hilos, todos los que se noten, es muy importante. Ahí ya no se notan más. Perfecto. Y en total tengo, les voy a confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y con este punto que tengo empezado 26. En total 26 puntos me quedan. Acá voy a hacer lo mismo, voy a hacer solo un punto verde y empiezo a aumentar el azul así como les expliqué. Eso es todo lo que vamos a hacer para hacer esta vuelta, no es más, y así nos tiene que quedar. Ya voy a empezar la siguiente vuelta para hacer el diseño acá encima. Vamos a empezar a cerrar también este rombo para que empecemos a avanzar en el segundo diseño de este mismo diseño va acá arriba y ese es el que quiero que vean empezado. Bueno, yo adelanté 2 vueltas más. Recuerden que les mostré esta vuelta naranja y les dije que íbamos a repetir lo mismo. Les quiero mostrar esta antes de terminarla para que ustedes me entiendan un poco mejor. Bueno, hasta acá quedó perfecto. La vuelta naranja, saben muy bien que la empezamos acá sobre este y la atravesamos hasta acá. Esta está muy clara. Y empezamos la siguiente. Bien por la línea de los naranjas hice lo mismo. 3 naranjas, 2 negros, todo amarillo. Si se dan cuenta está igual que el de abajo, igual el de arriba. Eso es todo lo que hice. Pero sí quiero mostrarles que empecé a disminuir el azul. Se ve diferente, pero no, está igual. A esta parte del azul está igual a esta parte. Eso es lo que quiero que entiendan, que estamos repitiendo. Este es el centro del diseño y empezamos a repetir lo mismo. Igual con el amarillo, estoy disminuyendo, así que estoy en esta línea, la misma cantidad de amarillos, la misma cantidad de amarillos. Eso es todo en esta vuelta. Quería aclararles esto antes de terminarla para que ustedes lo vean un poco más claro y no se me pierdan, ¿listo? Entonces, conservando la línea de naranjas, conservando la línea de negros y conservando la línea de amarillos. Estamos haciendo lo mismo. Lo único diferente es que estos triángulos están de pie y estos están de cabeza. Esta parte quedó de cabeza, esta la estamos haciendo de pie. Pero vamos a hacer lo mismo que acá.
le vamos a meter esto mismo. Igual, puede cambiar, variar un puntito menos, un puntito más, o sea, no se me afanen que al paso que vamos trabajando, vamos mirando cómo cambia. Por ejemplo, acá me tocó hacer estos de cabeza porque si ustedes recuerdan, esta línea la hice de 28 puntos. La hice 28 puntos y me dieron 2 amarillos de cabeza y 2 negros de pie. Así me dio. Pero resulta que ahora no me va a dar lo mismo porque acá no tengo 28, tengo 26 puntos nomás. Entonces la forma de adecuar el diseño es 2 negros de cabeza y esta parte, este diseño que parece un triángulo partido a la mitad de pie. Eso quería aclararles, porque no busquen que estos 26 tengan la misma cantidad que estos 28. No lo logran. El diseño va así y la mochila se va acomodando así. Entonces, por eso quería aclararles esta parte, ¿ok? Acá tengo 28 y me salió perfecto el diseño. Acá me quedó 26, así se adecuó, así quedó. No pasa nada porque igual me van a salir, este mismo diseño me va a salir, solo que los que ahora están de cabeza son los negros. Quería aclararles ese punto porque se confunden mucho en esa parte. Cuando les digo, va a ser la parte de arriba igual que la de abajo, entonces tratan de que realmente replicar todo. No, acá tenía 28 puntos, acá no me quedaron 28, no pasa nada, sencillo, el diseño se adecua así. De hecho, el diseño va así, con los triángulos así, de cabeza. Si se dan cuenta, acá ya se nota un poco más que es el triángulo y se nota un poco más esta forma acá. Y el amarillo, pues ya lo terminé, le di las 3 vueltas de amarillo, entonces la siguiente vuelta lo voy a tapar con verde. Y el triángulo, pues en la siguiente vuelta ya me va a quedar solo 2 puntos, para que me quede este triángulo que está de esta forma, me quede formado. Entonces eso quería que ustedes vieran, para que puedan avanzar. Yo voy a avanzar, creo que en la siguiente vuelta quiero mostrarles, voy a terminar esta y creo que les voy a mostrar cómo voy a meter estos naranjas, para mirar si me queda la misma cantidad de puntos, si queda igual acá o si hay algún cambio. No se preocupen, igual les estaré avisando. Les mostré que en esta vuelta seguía la línea de naranjas. Si se dan cuenta, 1, 2, 3 naranjas perfectamente alineados. En esta ya no, porque recuerden que estamos aumentando el negro. Entonces son 2 negros encima de amarillo, 2 negros encima de naranja y me queda solo un naranja. Y empiezo a correrlo porque acá se ve mejor, ya empieza a cerrarse este rombo. Esta parte quería enseñarles también. Al aumentar estos negros estoy disminuyendo puntos amarillos, pero también estoy empezando a cerrar este rombo, ¿ok? Esa parte es muy importante. Entonces vamos a avanzar, vamos a continuar, y ya alguna duda o algo, vuelvo con el paso a paso para que no se me pierdan. Bueno, yo ya terminé la mochila, no quise entrar en más detalles porque realmente es repetir y repetir. Recuerden, les enseñé hasta acá, empezamos esta, les aclaré que les quedaba acá 26 puntos, acá tenemos 28, acá quedan 26 y lo mismo pasa acá. Acá vuelve a quedar 28 puntos, quiero aclararles esa parte. Aquí, si se dan cuenta, uní todos los naranjas, hice 3 naranjas y cuando empecé los 26 puntos los empecé desde el primer naranja, entonces me quedaron 1, 2 y 3 líneas de naranjas juntas, igual que acá. En esta parte no, en esta parte me queda igual que al principio, sencillo, tengo 28 puntos naranjas y aquí en el primer naranja empiezo a hacer los 3 naranjas corridos. Eso es todo. Entonces quiero aclararles, en los 26 queda la línea de naranjas, que es esta. En los 28 no, los 28 queda igual que esta. En el primer naranja lo hago corrido, los 2 amarillos, los 10 negros, 2 naranjas, 10 negros, 2 amarillos. Esa era la parte que quería aclararles. Acá vuelve a quedar 26 naranjas y vuelve a quedar la línea de naranjas, que son 1, 2 y 3 hileras de naranjas que están así, una línea. Eso quería aclararles. Acá nuevamente quedan 28 puntos. Acá recuerda que son 26 los que van así, acá quedan 28. Entonces eran como los punticos así que tenían pendientes para que ustedes no se vayan a perder en el momento de tejerla. El rombo es este mismo triángulo, este de acá abajo, entonces este mismo que dice acá arriba.
En el rombo lo único que hice fue eso, 1, 2, 3 vueltas y meterle 2 rojos. Los fui aumentando, hice 2 vueltas de rojo y ya le metí una pequeña cruz en amarillo. No es más lo que hice con esta mochila, entonces por eso no quise alargarles el paso a paso. Ya está terminada. Yo ya le hice las últimas vueltas, la terminé así porque el cordón es muy colorido, los pompones también son muy coloridos, entonces por eso quise terminarla con azul y negro para cortar un poco lo colorido de la mochila. Entonces eso es todo en este paso a paso y nos vemos pronto en un tutorial nuevo. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido. Agradezco mucho los comentarios, realmente respondo todos sus preguntas, sus dudas. Trato de estar ahí para ayudarles cuando tienen inconvenientes con algún diseño.